Pues también por mi parte, como director del Círculo, además de agradecer a las autoridades que nos han acompañado en esta inauguración, también querría agradecer mucho la asistencia de los que han madrugado para poder venir a esta primera sesión y también a los muchos que nos siguen a través del streaming, aquí en esta sala de columnas del Círculo de Bellas Artes, y que podrán ver pues todo lo que ocurrirá no solo en esta sala, sino en las 3 salas en las que se va a desarrollar este foro a lo largo del día de hoy. También quería recordar algo fundamental, y es que este evento inaugural es simplemente el primero de una estrategia que va a durar todo el año, que se va a componer de un evento presencial cada 2 meses en cada una de las 7 áreas que hemos identificado como principales lugares de impacto social en la transferencia de artes y humanidades, que son el área de turismo y patrimonio, el área de lo que llamamos retos de la comunicación, es decir, posverdad, fake news, nuevos medios de comunicación, el área de cooperación social y mediación a partir de las artes y humanidades, el área de interrelación entre la ciencia experimental y las artes, el área que llamamos salud y humanidades, es decir, los fecundos campos de interacción, no solo en bioética, sino en tantos otros, donde las humanidades tienen que jugar un papel, especialmente en esta época pandémica. También la relación entre lo que llamamos humanidades y empresa, cómo se puede hacer permear los valores de los saberes artísticos y humanísticos dentro de las organizaciones empresariales. Todas estas, y por último, las humanidades digitales, donde evidentemente la cuestión de la inteligencia artificial, la lingüística computacional resultan de gran actualidad. Por lo tanto, como digo, este es simplemente el primer evento. En los siguientes eventos, los grupos de investigación de las universidades serán verdaderamente los protagonistas y podrán establecer esos vínculos, esas redes entre ellos y con los otros agentes de este foro, como bien ha indicado hace un momento el presidente del Círculo de Bellas Artes. Antes de darle la bienvenida y de presentar a Juan Bonilla, que es nuestro interviniente inaugural, ¿no?, que va a dar la conferencia inaugural, no quiero dejar pasar la ocasión para agradecer a toda la plantilla del Círculo de Bellas Artes su enorme compromiso, su enorme trabajo a lo largo de los últimos tiempos. Han trabajado muy bien, han trabajado muchísimo para montar en solitario, digamos a nivel organizativo, este gran evento, y por lo tanto es de justicia reconocerles su gran trabajo y su pasión por lo que hacen. Como ven, la estructura del día de hoy prevé justamente esta mezcla, esa continua interacción entre mundo de la investigación en artes y humanidades por un lado y mundo de la cultura. Por eso esto se traduce de una manera muy visible en el programa con una inauguración en la que hemos visto, han estado representantes tanto del Ministerio como de la Comunidad, del Ministerio de Cultura y de la Consejería de Cultura, mientras que en la clausura contaremos, además de con el presidente de la Cámara de Comercio, también para visibilizar ese papel fundamental de las empresas en esta estrategia, con el ministro de Ciencia e Innovación, porque creemos que estos dos mundos tienen que dialogar, tienen que interactuar entre ellos, no solo desde arriba, a nivel ministerial, sino también desde abajo, desde el punto de vista de los grupos de investigación y de las organizaciones. Y esto también afecta, y voy a la presentación, que es lo que me atañe, a la conferencia de clausura y la conferencia de apertura. En la conferencia de apertura contamos con un gran escritor, al que voy a presentar, y en la conferencia de clausura contamos con 2 grandes investigadores. Estarán aquí Richard Sennett y Pablo Sendra. Richard Sennett, como saben, seguramente sea uno de los sociólogos, filósofos, urbanistas más importantes de nuestro tiempo y por lo tanto, uno de los mayores investigadores con más impacto en las áreas de humanidades y ciencias sociales. Uno de ellos es internacional, además con una trayectoria muy internacional, y el otro pues es nacional, porque también queremos visibilizar esta necesidad de
expandirnos hacia una dimensión europea, no solo en términos de captación de fondos, como muy bien ha dicho el ministro en su intervención, sino también de generación de redes entre instituciones culturales y entre grupos de investigación. Y en ese sentido, el papel de las embajadas, que son también unos actores muy relevantes en este foro, es crucial, es fundamental. Pues bien, ahora mi tarea es la de presentar muy brevemente a Juan Bonilla, al que le agradezco muchísimo que haya aceptado este reto de despertarnos un poco a esta hora de la mañana tan temprana. Juan Bonilla es escritor, también es editor, uno de los escritores seguramente más reconocidos, galardonados de este momento en España. Ha recibido el premio Luis Cernuda de Poesía, también ha recibido el premio Bienal de novela Vargas Llosa por su novela Prohibido entrar sin pantalones. También el Premio Nacional de Literatura en su modalidad de narrativa por ese gran libro que es Totalidad Sexual del Cosmos. Pero además dirige la revista Calle del Aire, la colección de biografías Vidas Térmicas y por lo tanto escribe en Hot Down, ¿no? Por lo tanto, sin duda es un ejemplo de esa transferencia del conocimiento a través de la cultura en muchas facetas, tanto en su faceta de escritor, como de editor, como de director de revista y de colección, y por eso es tan significativa su presencia aquí y se la quiero agradecer nuevamente. El título de su intervención que nos ha dado es bastante enigmático y seguro que él ahora va a despejar esta incógnita porque es una fórmula matemática, la ha titulado así, Q igual a I al cuadrado por R por T, y bueno, ahora ya despejará el significado de cada uno de estos términos y démosle la bienvenida con un aplauso a Juan Bonilla. Buenos días. Cuando el Círculo me propuso intervenir en este foro, al halago que sentí porque se acordaran de mí para una cita tan notable, le siguió inmediatamente el terror, porque aunque efectivamente soy escritor y editor, el mundo de la universidad hace 30 años que ya no es el mío. Y me sentía de alguna manera un invitado foráneo y pensé que a pesar de que el terror era muy grande, el halago debía ser más fuerte y por eso acepté. Y acepté y pensé que lo mejor sería escribir mi intervención para sentirme más seguro, porque a estas horas es más complicado dejarse hablar. Y la titulé efectivamente Q igual a E cuadrado por R por T, que el propio texto explicará qué es, aunque si hay algún ingeniero entre ustedes ya lo sabe perfectamente. Voy a comenzar con un recuerdo y voy a terminar con unos cuantos recuerdos. Comienzo pues con un recuerdo. En un foro en que se debatían los problemas esenciales de las humanidades en el nuevo milenio, yo asistí a una mesa redonda en la que primeras espadas de la poesía, de la filosofía y del narcisismo intervinieron para abordar esa cuestión, el papel de las humanidades. Dispararon durante casi 2 horas sus mejores balas en formas de citas de Heidegger, en alemán, de Heráclito, en griego, de Wittgenstein, en jeroglífico,
Un premio Cervantes dijo que el poema era realidad imantada hacia el ser combatiendo con la espesura de la nada, y aunque no me crean, fue muy aplaudido. Un filósofo muy televisado, con las meninges algo colonizadas por la química, aseguró que había bailado hasta las tantas con el ser para conquistar la certeza de que los problemas esenciales de la vida intelectual eran ouróburos, preguntas que se mordían la cola. Alguien sacó de la chistera a la diosa de Parménides y la diosa de Parménides nos dijo que la verdad ya solo es un periódico de Murcia. Todo el mundo parecía encantado de conocerse y el acto se cerró con aplausos para dar paso al turno de preguntas en el que después de unas cuantas cuestiones más o menos previsibles, una muchacha levantó la mano, obtuvo el micrófono y después de dar las gracias a los intervinientes por haber convertido la mesa redonda en una casa de citas en alemán, en griego y en jeroglífico, la muchacha dijo: en mi opinión, los problemas esenciales de las humanidades aquí y ahora son tres: el desayuno, la comida y la cena. Quién sabe si aquella muchacha no llevaba razón y aún hoy, mientras indagamos en las nubes de la metafísica, nos olvidamos de la física y los problemas esenciales de las humanidades no siguen siendo el desayuno, la comida y la cena, porque sabemos que una cultura cuya producción no se pague nos condena a que sus emisores sigan siendo siempre los mismos, en frase brillante de Brigitte Vasallo. El foro en el que aquella muchacha hizo su intervención se celebraba en un país pobre y, paradójicamente, los países pobres y los países muy ricos tienen una cosa en común: la universidad es columna vertebral de la vida cultural, cosa que no hemos venido aquí a engañarnos, no pasa en países como el nuestro, en el que nuestros investigadores y nuestros profesores no solo tienen que habérselas con los gigantes de la docencia y las investigaciones en que estén, sino también con los molinos de viento de una burocratización cada vez menos explicable y, sin embargo, cada vez más insidiosa. Se diría, acaso, que la innovación más importante que habría que empezar a hacer en lo que respecta a las investigaciones humanísticas sería desburocratizar a los investigadores, aplastados a menudo por auténticos laberintos que parecen ideados por un marqués de Sade enfadado porque los humanistas no le han dedicado los suficientes estudios. De las tres misiones esenciales de la universidad, docencia y formación, investigación, transferencia a la sociedad, puede que esta, la de la transferencia, sea la más difícil de evaluar y hasta definir, hasta el punto de que buena parte de la población podría pensar que es como el gas butano: no se ve, no se oye, no se huele y hay que equiparlo de un aroma, por llamarlo de algún modo, que lo identifique para que nos avise de que ha habido un escape. Si el valor de algo viene definiéndose por su capacidad de alcance de proyección social, no cabe duda de que a poco que se contemple la época que nos ha tocado en suerte, es fácil evidenciar cómo esas transferencias llegan a imponérsenos, a veces para bien y hay que decir que otras veces para mal, de una manera que podría ser evaluable incluso económicamente, por poner en valor lo que se viene entendiendo es calcular el precio de un producto. Me resultaría fácil hacinar ejemplos, pero me voy a contentar con un ejemplo bueno y uno menos bueno. El bueno. En 1980, después de haber sido rechazada por 17 editoriales, después de borrarse del mundo con el estigma del fracaso y solo gracias a la invencible persistencia de su madre, el escritor John Kennedy O'Toole vio por fin aceptada su novela La conjura de los necios. La habían rechazado todas las editoriales grandes y medianas de los Estados Unidos. La habían considerado impublicable algunos pequeños sellos comerciales y solo la Universidad de Luisiana vio en ella algo que todavía hoy podemos ver:
una obra maestra radiante. La Universidad de Luisiana corrigió la cobardía del mercado, la ceguera de los editores y lanzó a la intemperie, de la que ya nunca ha salido, una de las últimas grandes novelas del siglo XX. ¿Cómo fue eso? La madre del escritor, en su desesperación, después de recibir cartas de rechazo de los editores comerciales grandes, medianos y pequeños, entendió que quizá se había confundido de circuito, que el circuito donde prestarían oídos a la voz de su hijo sería el circuito universitario. Y a la primera hubo suerte, y de ahí al mundo, ganando adeptos en todos los idiomas, saliéndose del circuito universitario, circuito donde años antes, hay que recordarlo, también había salido otro gran libro del siglo XX, Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, que también fue transferido de su edición original publicada por UCLA a ediciones de bolsillo de todos los idiomas. Sin la atención prestada por una pequeña universidad norteamericana, nos habríamos perdido una de las novelas más radiantes del siglo pasado. En España, por no buscar ejemplos exóticos, el éxito de ese libro permitió que alzara el vuelo la editorial Anagrama, que entonces estaba a punto de quebrar por la bancarrota de su distribuidora. Anagrama había ofertado $1.000 por la compra de derechos y, según se ve en una entrañable carta en la que Jorge Herralde le dice a la Universidad de Luisiana que el libro le parece una maravilla, pero que su recorrido comercial en España será muy restringido, le funcionó la táctica, le vendieron los derechos y todavía hoy imprime algunos miles de ejemplares al año porque esa risa, esa fiesta no ha cesado. En cuanto al ejemplo menos bueno, y aunque no quiera convertir mi intervención en una casa de citas, voy a citar a Paul Berman, que en una entrevista con Andrea Aguilar le decía: «La corrección política es la niebla que se levanta cuando el liberalismo estadounidense se encuentra con el iceberg del cinismo francés». Aunque el término corrección política ya lo empleaban los jóvenes soviéticos que veían cómo sus mayores se plegaban a los dictados de Lenin, incluso cuando estos entraban en contradicción con lo que el propio Lenin había escrito o dicho, y por tanto tenía una connotación peyorativa que la acercaba al insulto para subrayar una cobardía, después de la era Reagan, donde volvió a servir de insulto, esta vez para tachar a los liberales, es decir, lo que aquí entendemos por izquierdistas de las universidades que pretendían, angelitos míos, que el lenguaje alcanzase a corregir la realidad, la relectura política tomó el centro de la escena y los departamentos de humanidades utilizaron lo que empezó siendo una idea notable para ampliar su alcance y dar un giro a sus planes de estudios con el fin de abordar la historia de la opresión en sus distintas facetas. Parecía muy bien visto y estaba muy bien visto. En nombre de la sensibilidad hacia los otros, sin embargo, acabó imponiéndose un estricto código lingüístico y de comportamiento y quien no lo acataba se exponía a ser vilipendiado. La atmósfera resultante, señalaba Berman, acabó por parecerse al odioso macartismo de los años 50, salvo que esta vez la intimidación procedía de la izquierda. Pero las críticas hacia el estricto clima académico también vinieron desde la izquierda. Lo que nació con trazas de querer mejorar el mundo se ha venido, como sabéis, convirtiendo en un auténtico canto a las glorias del arte de censurar. Natural, por otra parte, todos los bebés son preciosos y entrañables antes de que algunos se vuelvan niños molestos, adolescentes insoportables o adultos tiránicos. En 2004, un grupo de 6 jóvenes escritores montaron la revista N+1. Uno de ellos, Marco Rod, definía así sus ambiciones. Llegó un momento en el que si no hacías crítica ideológica sobre un texto, te suspendían. Los valores estéticos quedaron definitivamente relegados y nosotros queríamos reivindicarlos. Confesaba que en la propia revista a veces caían en la trampa que trataban de eludir y primaban la igualdad frente a la calidad, en parte por la dificultad de alcanzar el consenso en el plano estético, que es, por cierto, una de las gracias de la estética. Y concluía: al tener el foco en la lucha cultural, se pasó por alto que la sociedad estadounidense
se estaba rompiendo. Se partía de la idea de que el lenguaje codifica la opresión, pero esto dio lugar a un neopuritanismo. Se discutía el uso de términos racistas, pero no se hacía nada para solventar los problemas del racismo. Pues bien, lo que era en principio una gresca entre departamentos académicos aceleró el trasvase al resto de la sociedad de la reforma idiomática y el celo puritano con el que era impuesta a través de quienes son encargados de crear la actualidad, es decir, los medios de comunicación a los que el querido Agustín García Calvo llamaba medios de formación de masas. Y llegó, como sabemos, la hora de las microagresiones y también se impusieron los trigger warnings o advertencias que los profesores deben hacer para evitar que la lectura de determinadas obras revive el trauma de algún alumno, llegando a exigir que se advierta que hay una escena de violencia doméstica en el Gran Gatsby. La manía con lo políticamente correcto en la universidad es un problema, decía Berman. Es importante la reforma retórica, pero la persecución es cuando menos cuestionable. El 95% de la gente está ya de acuerdo en que es detestable. La persecución ahora no viene vestida con filosofía francesa, sino acompañada de una especie de culto posadolescente. Ese culto posadolescente, ese convertirlo todo en un inmenso patio de colegio, es una seña de identidad de la época contra la que las humanidades deberían hacer resistencia, palabra sobre la que volveré. No colaborar en su, supongo que ya, por otra parte, irrefrenable implantación. Hace solo unos días leía en un periódico: quienes pretenden que no confundamos vida y obra de escritores y artistas para que no se ejerza sobre ellos la cultura de la cancelación, en el fondo no es que crean que vida y obra son cosas que puedan separarse, sino que están convencidos de que los delitos de los que se acusa a esos escritores y esos artistas no son en el fondo tan graves. O sea, o blanco o negro, sin que entre uno y otro quepa nada más. Y si algo enseña en las humanidades es que la paleta de colores no puede ser tan pobre, a pesar de lo cual no espanta ya a nadie, sino más bien se asume mirando a otro lado ante sectarias ovaciones enfervorizadas que se retire de la circulación, por ejemplo, una biografía de Philip Roth porque el biógrafo ha sido acusado por unas alumnas de mirarlas lascivamente y se le han interpuesto unas demandas por relaciones inapropiadas, demandas que hasta el momento no han prosperado. Cuando esos asuntos afectan a las vidas personales de autores sobre los que recae la sospecha, es indecente acogerse a soluciones simples y taxativas como las que propone la cultura de la cancelación, que en su propio nombre encierra la más insolente de las contradicciones, aparte del hecho indiscutible de que vida y obra son líquidos que se pueden juntar o separar a conveniencia de nuestros intereses. También pueden arreglárselas las obras y las vidas, que aún hoy la cima de nuestra poesía es Ilíada y no tenemos ni idea de quién fuera Homero. Pero puede ser aún peor, no ya en el aspecto humano, sino en el aspecto humanístico, cuando la cancelación se proyecta sobre temas de estudio y no me da ahora el menor apuro hablar de una experiencia personal. Hace unos años se me ocurrió hacer una exposición sobre la figura de la Lolita, entre otras cosas para ver si por fin conseguía que corrigieran en el diccionario de la lengua la lamentable definición que ahí aparece. Lolita, adolescente perversa, procedente de una novela del escritor ruso Vladimir Nabokov. Pero lo cierto es que en la novela del escritor ruso Vladimir Nabokov no hay ninguna adolescente perversa, hay una niña. Y la definición parece más bien inspirada en la película de Stanley Kubrick, que en efecto se tomó sus licencias agregándole unos años a la protagonista. A mí me interesaba seguir el rastro de ese arquetipo que había nacido en una novela a finales de los 50, había crecido en una película en los 60 y durante los años 70 se había convertido en un disfraz. Y en la actualidad es una palabra que, por terrible que suene, lidera los rankings de búsquedas en webs pornográficas.
Ese repaso comprendía pruebas evidentes de que antes de la película de Kubrick nadie había tenido la menor confusión acerca de qué era una Lolita. Todas las ediciones previas a la película llevan en la cubierta, en efecto, a niñas pequeñas. Después de la película, hasta Simone de Beauvoir escribió un libro cantando el arquetipo Lolita, representado, según ella, por alguien como Brigitte Bardot, que tiene de Lolita lo que yo de campeón del mundo de tiro con arco. Era especialmente interesante lo que ocurría a partir del año 2000, porque gracias a la tecnología y a las redes sociales, las Lolitas ya no necesitaban fotógrafos o pintores que las cantaran, ya ellas se encargaban de hacerlo por sí mismas, ya compartían sus mundos mediante vídeos, fotos, blogs, poemas. La institución que acogió el proyecto con gran interés acabó, después de una reunión de su patronato, desestimándolo por excesivamente delicado. ¿Qué significa delicado?, pregunté. Me pasaron el informe y ahí leí una frase que arrastro desde entonces y que da entre risa y miedo. Cito literalmente la frase del informe. Nos parece que es una exposición necesaria que debe hacerse, pero no vemos razón alguna para que seamos nosotros quienes corramos el riesgo de hacerla y generar una polémica que mancharía nuestro prestigio. Podría seguir agregando ejemplos de cómo se van transformando, a veces para bien y a veces para no tanto, los saberes humanísticos a la sociedad. Si bien es cierto, como apuntaba de la Cortina, que en la batalla entre utilidad e inutilidad, muchas de las gentes que se dedican a las humanidades, al aceptar de entrada que los saberes humanísticos se cumplen en sí mismos y no necesitan el bastón de la utilidad para mantenerse erguidos, es decir, al cantar orgullosamente su inutilidad, pasan por alto que esos saberes no solo es que muchas veces hayan sido de una utilidad constatada, es el caso de la gramática sánscrita de Panini, que le sirvió tanto al lenguaje computacional, es el caso de la lingüística forense, gracias a la cual se encontró a Ted Kaczynski y una bomber en su cabaña de Montana, es el caso de los pintores vorticistas que pintaban los barcos de la Armada Británica para confundir a los torpedos enemigos con el magistral uso de la perspectiva que hacía parecer que un barco que estuviera a 300 metros pareciese estar a 3 kilómetros, sino que además las humanidades son de una fecundidad enriquecedora. Ciertamente, la mayoría de producciones e investigaciones de las áreas humanísticas no son canjeables de inmediato por un valor económico porque no nacen siendo mercancía vendible, pero al derramarse en la sociedad acaban mediante una energía que no puede encerrarse en un teorema, imponiendo en cada época un tono, una voz, un no sé qué, que finalmente es lo que acaba determinando la personalidad de esa época. La nuestra parece precisamente signada por lo que Landon Winner ha llamado la tecnopornografía, pero acaso exagera porque los avisos de los peligros de la técnica tienen ya más de un siglo y es una guerra antigua de la que hablaba hasta Ortega y Gasset, al que cito. La técnica que debería servir para solventar algunos de nuestros problemas se ha convertido ella misma en nuestro principal problema. Pero por apocalípticos que dejemos que se nos pongan los maestros, lo cierto es que sería muy imprudente no reconocer cuánto le deben las humanidades a las facilidades tecnológicas. Podría fatigarles aquí también poniéndoles ejemplos de cómo la tecnología precisamente potencia los alcances de investigaciones y producciones humanísticas, pero me conformaré otra vez con dos, para recordar que las herramientas son herramientas. La soga no tiene la culpa de que el escalador la utilice para hacer cumbre y el suicida la utilice para ahorcarse. Derivar la responsabilidad de cualquier acto en la herramienta con que se ejecuta es sencillamente una vieja fórmula para quitarse de encima una culpa. Es evidente que cuando se inventa el martillo, quienes lo inventan para romper piedras ya saben que entre sus posibilidades estará la de romper cráneos, pero sería bastante pueril echarle las culpas al martillo de que le hemos roto el cráneo a alguien por culpa de las posibilidades del martillo.
Hace unos años hice con Juan Manuel Bonet, ambos orgullosos militantes de eso que los anglosajones llaman Independent Scholars, una antología de la poesía latinoamericana de vanguardia, gran desconocida en nuestro país, pero también gran desconocida en los países de Latinoamérica. Conseguimos reunir casi 200 poetas en un apretado volumen de 1000 páginas. Ese trabajo, que nos llevó a leer decenas de tesis producidas en universidades de América sobre oscuros poetas de quienes no se acordaban ni sus herederos, levantados del fango del olvido por el empuje de decenas de estudiosos que, a pesar de que saben que ya somos el olvido que seremos, se niegan a aceptar esa ley de la naturaleza porque las humanidades se fundamentan precisamente en la negación de esa ley. Hubiera sido imposible de realizar ese trabajo sin las herramientas que la tecnología nos prestaba y con la que pudimos tejer una red inmensa de investigadores, bibliotecarios, libreros, coleccionistas. Otro ejemplo, en los años 90 el mercado editorial español constaba de 3 grandes grupos editoriales, unas cuantas editoriales independientes pero de gran facturación y unas cuantas editoriales independientes y pequeñas. Ahora miren alrededor. La profusión de editoriales pequeñas, gracias al abaratamiento de costes de producción, es muy llamativa. Hay 2 grandes gigantes editoriales, pero hay también un ejército de editoriales pequeñas que sin el sabio uso de la tecnología no hubieran ni podido soñar con nacer y agigantar la oferta del mercado editorial. Yo no soy ingenuo, sé que el martillo en manos que ignoren leyes fundamentales de la convivencia seguirá aplastando cráneos y también de esto puedo dar ejemplos. Hace unos años la publicación española con más seguidores y visitas no era ninguno de los grandes periódicos, sino la revista Playground. Habían conseguido conectar con los más jóvenes con un periodismo escueto, vídeos frescos y zumbones, noticias más o menos ideologizadas y de vez en cuando hasta algún artículo interesante. Lo que empezó como una rama de una agencia de publicidad se convirtió en un gigante de la comunicación. El pequeño piso donde 4 o 5 redactores se pasaban el día pergeñando contenidos dio paso a grandes inversiones. El crecimiento de la redacción alcanzó el medio centenar de trabajadores. Las instalaciones pasaron a ser un edificio. Pero la revista, como otras de parecido calado, como la revista Vice, cometieron el error de fiarlo todo a una red social, Facebook, por la que circulaban sus contenidos con la alegría de quien no hay mañana, que se levante sin 3 o 4 millares de nuevos seguidores. La velocidad de los tiempos imponía a redactores y videógrafos un ritmo de producción insensato y los jefes se habían dado cuenta de que la ideologización de los contenidos era lo que procuraba su popularidad. Pero en 2017 Facebook, de la noche a la mañana, cambia su algoritmo. Se le conoce al hecho como el algoritmazo. Y de repente, toda la circulación de la revista se viene abajo. De millones de visitas que tenían al adaptar sus contenidos a la ventana de Facebook, caen precipitadamente y se dan cuenta de que han estado viviendo en un espejismo muy peligroso. El paro esperará hambriento a los redactores. Las ansias de los dueños del cotarro les jugaron una mala pasada al ceder a la herramienta toda su suerte. Ellos no manejaban la herramienta los había manejado a ellos. El batacazo fue tan cruento que incluso si quieren hoy mismo buscar viejos artículos de esa publicación, Google ya no los sirve, han desaparecido. No entendieron que una de las inconveniencias de los tiempos líquidos es que es fácil precisamente que nos liquiden. Quienes avisaron a aquellos empresarios del peligro que suponía fiar toda la suerte del crecimiento de un medio ciertamente espectacular a una sola red social era asumir unos riesgos imprudentes, no fueron escuchados. Si lo hubieran sido, está claro que Playground nunca hubiera llegado a tener medio centenar de trabajadores en solo unos años de vida. Pero también sería cierto que en vez de enviar al paro a esos 50 redactores, estaría hoy quizá viva con solo 20 trabajadores y una presencia menos espectacular de la que tuvieron, pero presencia, al fin y al cabo, algo siempre preferible a su actual invisibilidad. La inteligencia artificial les jugó una mala pasada, les hinchó el ego y luego les prestó de la noche a la mañana una pala para que cavaran su propia tumba.
pero sería bastante idiota echarle la culpa a la inteligencia artificial de que no hubieran tenido en cuenta a Marco Aurelio y su «no veas las cosas como quiere que las veas el que manda», porque parece que estamos hechos para que quien descubra de qué estamos hechos acabe esclavizándonos, y en eso las herramientas digitales pueden haber logrado muchas victorias. Siempre que se cuestiona el papel de las humanidades, un papel higiénico, un papel de lija, un papel mojado, siempre se recurre a los propios activistas de las humanidades. Pero recientemente el periodista Luis Alemany del Mundo se preguntó qué dirían los científicos acerca del papel de las humanidades en sus campos específicos. Y fue a preguntarle a médicos, a ingenieros, a economistas, aunque habría que ver si la suma de tratos y contratos de Tomás de Mercado, que es una obra maestra de la prosa de nuestro siglo de oro, no es, siendo economía, también auténtica literatura, como a mi parecer son también auténtica literatura y gran literatura las historias clínicas de Oliver Sacks. Entre aseveraciones más o menos amables que destacaban la empatía de la que hacían gala las gentes de humanidades con los científicos con quienes habían trabajado, se ve que esos médicos e ingenieros no conocen el ambiente de ciertos departamentos de humanidades donde las cariñosas palmaditas en la espalda parecen darse para señalar el lugar exacto donde inmediatamente se va a clavar un cuchillo. Llamaba la atención una doctora de que decía es que las ciencias son humanidades. Y llevaba razón, porque también ellas tienen su historia y su lenguaje y su retórica y su estética. Pero lo que más destacaba del reportaje es que todos proponían como meta idónea de las humanidades la transversalidad. Y a poco que se piense, llevaba razón. Los departamentos de filología inglesa envían a sus soldados a facultades como farmacia o ingeniería o biología. ¿No tendrían que contar algo en esos lugares también los filósofos y los historiadores? Por suerte, el signo de los tiempos va imponiendo la multidisciplinariedad o la interdisciplinariedad, gracias a lo cual las carreras, hace tiempo que esto pasa en otros lugares, pero ya empieza a pasar aquí, han descubierto eso que tanto ha hecho por mejorarlo todo, la excelencia del acto de combinar, que no es lo mismo que mezclar, porque en la mezcla se obtiene una masa amorfa de elementos yuxtapuestos, mientras que en la combinación se juntan elementos estructurándolos en un orden para obtener eso, precisamente, una estructura. Entre dos aguas, de Paco de Lucía, la poesía inglesa escrita en español por Borges o el gin tonic son excelentes ejemplos de que las obras maestras se alcanzan siempre perturbando purezas. Tampoco hay que pecar de optimistas, porque si las gentes de humanidades deben tatuarse alguna frase en la corteza cerebral, es esa terrible, pero no menos cierta conclusión a la que llegó Steiner después de miles de horas de vuelo de investigación, de docencia y de transferencia. La gran tragedia, decía Steiner, la gran tragedia de las humanidades es que no nos humanizan. Es cierto, todos conocemos a algún gran especialista en literatura sumeria o en arte bizantino al que sus muchos saberes solo le han servido para odiar más fervorosamente a la humanidad. Pero quizás Steiner le exigía demasiado a las humanidades, quizá las quería convertir en una religión, que tampoco, por cierto, está demostrado que la religión nos mejore como criaturas. En cualquier caso, las humanidades sí que podrían pasar por sus propios énfasis y su afán de universalidad, por mucho que también haya departamentos de humanidades promoviendo la vulgaridad del nacionalismo, por una religión apócrifa. Así me gusta verla a mí, como una religión apócrifa. Hay una etimología apócrifa de la palabra religión que me parece idónea para las humanidades. Según esa etimología apócrifa, religión no procedería de religare, o sea, reunir, sino de relegere, o sea, releer. Lo que hace la religión, o lo que harían las humanidades, es releer el mundo, interpretarlo para, en la medida de sus posibilidades, transformarlo, aunque solo sea tratando de guardar de quienes fuimos todo aquello que merezca seguir siendo presente, pues al fin y al cabo presente significa regalo. Negarse, pues, a aceptar
que somos el olvido que seremos, según un famoso verso apócrifo también de Jorge Luis Borges. Lichtenberg decía que los libros son espejos y no puede asomarse a ellos un mono esperando que quien aparezca reflejado sea un apóstol. Y sin embargo, quizás sea pedirle muy poco a los libros, a las obras de arte, a las producciones humanísticas. Quizá pudiéramos ser más ambiciosos, exigirnos ir un poco más allá y pedir justamente lo contrario, que sean los libros, las obras de arte, las producciones humanísticas, que sean espejos, sí, espejos distintos, espejos capaces de conseguir que cuando se asome a ellos un simio vea asombrado que hay alguna posibilidad de apóstol en él y sobre todo, que cuando se asoma un apóstol vea espantado que quien se sigue reflejando tiene mucho de simio. Creo que en esa condición de resistencia las humanidades han de hacer uso del efecto de Joule, que es la fórmula matemática con la que he querido bautizar esta intervención. C es igual a E al cuadrado por R por T. Es decir, una corriente eléctrica, al pasar durante un tiempo determinado por una resistencia, ve cómo se transforma toda su energía en calor. Basta confiar en que la energía de la corriente eléctrica la ponga la gente, la pongan los alumnos, la pongan quienes se acerquen a los espacios que las universidades brindan, por ejemplo, los centros de iniciativas culturales, para que en esa resistencia se genere esa otra C que puede valer por calor o puede valer por cultura. Siempre que se hace el elogio de la cultura, creo que cedemos a la tentación de caer en conceptos más o menos vaporosos y dulzones y también en la que podríamos llamar la trampa Steiner, según la cual es misión de la cultura dotarnos de algún grado de sabiduría, un conjunto de conocimientos que ayudan a desarrollar el juicio crítico, que opere la magia de mejorarnos. Y sí, desde luego que sí, pero no solo. Lo que pocas veces se apunta o se recuerda cuando se habla de cultura en cualquiera de sus muchas ramificaciones, porque al fin y al cabo la cultura es un árbol inmenso con raíces muy profundas e incansables y un tronco bien visible que es quien la mantiene en pie, pero también miles de ramas distintas donde florecen muchas especies. Lo que pocas veces se recuerda o se apunta es cuánta felicidad hay en la savia de ese árbol. Porque si les digo la verdad, cuando estaba tratando en estos días de recordar momentos en los que se me estaba transfiriendo a mí como individuo algo que mereciera el nombre de cultura contra la definición oficial, yo no conseguí acordarme de intervenciones o lecturas que me ayudaron a desarrollar el juicio crítico. Lo que recordaba, en cambio, fundamentalmente eran instantes de luminosa felicidad. Instantes importantes, si importar significa traer de fuera lo que uno no produce dentro. Y estas son algunas imágenes que me vienen al recuerdo. La Universidad Menéndez Pelayo llevó a Borges e Italo Calvino a Sevilla cuando yo tenía 18 años y recuerdo el momento mágico en que Borges se sacaba el soneto Las cosas de la chistera de la memoria y hablaba de la filosofía como una rama de la literatura fantástica porque los imperativos categóricos de Kant le parecían especímenes mucho más fantásticos que los fantasmas de Henry James. Y recuerdo una tarde en la que, por no saber qué hacer con la tarde, me metí en un salón de actos de la Universidad Autónoma de Barcelona a escuchar una conferencia que daba un historiador del que no recuerdo ni el nombre, y allí aprendí que los sumerios al verbo escribir le llamaban hacer surcos, o sea, sembrar, y al verbo leer le llamaban recoger el fruto. Y salí con unas ganas inmensas de leer Gilgamesh, es decir, salí con ganas de recoger el fruto de Gilgamesh.
Y también recuerdo una emocionante conferencia de Carmen Martín Gaite en la Universidad de Sevilla acerca de qué buscamos en las ficciones y cómo cada texto, en el mismo momento en que se está escribiendo, ya está inventando de algún modo a su interlocutor futuro, seleccionando en la inmensa masa que está fuera, ahí en la realidad, aquellos a los que de verdad se dirige. Y toda su fortuna, toda la fortuna de cada texto se tasa en el hecho de encontrar o no a sus lectores, a sus interlocutores. Seguramente ninguna de esas cosas hizo de mí mejor persona, pero sí que me proporcionaron diversas formas de felicidad, diversos entusiasmos que he tratado de contagiar cuanto he podido. Y lo que tengo claro es que, sin tener entonces idea de qué era el efecto de Jules, en todos esos lugares citados, la poca o mucha energía que yo cargara se convirtió, gracias a la resistencia que me facilitaban la universidad, en un calor que es el calor que aún me acompaña. Gracias.